Señales y mundos arquitectónicos. Hace pocos días los noticiarios del mundo dieron cuenta de unas extrañas señales no identificadas que al parecer proceden del centro de la Vía Láctea. Estas señales llegaban como ráfagas a intervalos durante un periodo considerable y su naturaleza es aún desconocida. A la luz de los documentos de Urantia no podemos dar ninguna respuesta certera, salvo que es una realidad la existencia de millones de mundos habitados. Por otra parte, los documentos nos hablan que los seres que administran los universos utilizan frecuentemente transmisiones y formas de comunicación análogas a nuestras formas de señales. Sin embargo, es difícil pensar que seres tan elevados estén utilizando algún sistema radial inferior parecido al nuestro. Lo más lógico podría ser que son civilizaciones materiales cercanas al centro galáctico. No obstante, los reportes nos hablan de que un cuerpo desconocido sin clasificar por la astronomía puede ser el responsable de la emisión de estas señales, y este objeto está cercano al centro de la Vía Láctea, lo que nos recuerda a Ubersa como la capital de nuestro superuniverso y algún planeta arquitectónico. Mientras tanto, aún es un misterio sin resolver. Hablando de mundos arquitectónicos, el libro de Urantia entrega datos fascinantes sobre estos planetas casi perfectos creados en gloria y belleza que existen en nuestro universo, y que a diferencia de los planetas evolutivos, son mundos especialmente diseñados. Estos exhiben satélites y subsatélites con órbitas simétricas y sumamente equilibradas que parecieran imposibles de existir en el universo natural, salvo que hubieran sido, precisamente, creados a la medida. Ubersa mismo es una capital administrativa con una cantidad superior a las 400 esferas. ¿Será matemáticamente posible tal distribución? Pues el astrofísico Jean Raymond, que es ajeno al libro de Urantia, ha estudiado por años las órbitas de los planetas y ha demostrado que matemáticamente es posible la existencia estable de múltiples cuerpos a nivel gravitacional. Él ha calculado también sobre 400 esferas en perfecta armonía, como un sistema solar perfecto. Se han considerado las fuerzas de marea y todas las interacciones posibles, y es perfectamente posible la existencia de un complejo y simétrico sistema planetario. Incluso, de planetas orbitando entre sí alrededor de un gran cuerpo, y esto en perfecta sincronía y estabilidad. Como dijimos, desde varias decenas hasta cientos de cuerpos. Y como vemos en este esquema, de múltiples satélites y subsatélites orbitando alrededor de un gran cuerpo, es posible incluso su existencia en la determinada zona habitable. Este último esquema nos recuerda mucho a las esferas centrales de la capital del sistema descrito en el libro de Urantia. La razón de por qué aún no han sido observadas directamente es que dichos planetas al parecer no reflejan la luz solar, debido a los materiales moronciales, pero ciertamente poseen interacción gravitacional con el resto del espacio. Nuestro sistema solar es entonces un sistema solar en estado primitivo. Aún debe estar en formación tal como lo demuestran los asteroides residuales y las variaciones en algunas órbitas. Todo es un proceso hacia la estabilización y calibración que hará que algún día la Tierra sea un planeta establecido en luz y vida, incluso a un nivel físico.